Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión voy a resolver el bloque número uno, el punto 1.1, que tiene que ver con la materia de cálculo diferencial, el cuadernillo de aprendizajes esenciales. Chequen por favor si es el mismo cuadernillo que ustedes tienen. En caso de que no sea este, pues avísenme, déjenme ahí en los comentarios para que yo lo vaya revisando. La página 13, 14, 15, 16, 17 son pues algunas cositas que ustedes les están pidiendo que lean para que sepan de qué va todo este tema. ¿Sale? Yo aquí nada más me voy a dedicar a explicarles cómo resolver cada uno de los ejercicios. Acuérdense que no se vale copiar. Por ahí me dejaron un comentario diciendo, que yo copie. No, no lo copien, hombre, estudienle. En la primera parte tenemos la página 18. Vamos a leer tomando en cuenta el diagrama sagital, es decir, este diagrama que tenemos aquí abajito, que define las siguientes relaciones entre los elementos del conjunto dado, indica en cada caso si la relación corresponde o no a una función y justifica tu respuesta contestando para cada ejercicio pues las siguientes preguntas. Por ahí en los videos ya tengo dos pequeños videos. Uno de ellos es un video muy corto en el que explico cómo saber si las funciones son funciones o si se trata de relaciones. Sería bueno que lo vieran, aunque aquí se los voy a explicar. Este es un diagrama sagital. Por lo general, el primer conjunto que tenemos como el conjunto de A se le conoce como dominio, mientras que el segundo conjunto de valores se le conoce como contradominio. Para que nosotros tengamos una función bien definida, se dice que un elemento o cada elemento del dominio únicamente debe estar relacionada con un único elemento del contradominio. Es como si nosotros estuviéramos aquí y vamos a tener una novia. Pues bueno, lo correcto es que únicamente tengamos una novia, ¿verdad? No nos podemos aprovechar y tener más de una novia o tener tres novias y así, ¿no? En el caso de que un elemento del dominio esté relacionado con dos elementos al mismo tiempo del contradominio, quiere decir que eso no es una función, sino que se trata de una relación. Y la palabra relaciona tiene que ver con el noviazgo, no vayan a decir que está todo chueco esto. Por ejemplo, ustedes observen en el diagrama sagital que el elemento de A está con un solo elemento de B, el elemento X2 está con un solo elemento de B, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con el último? Observen que el último está apuntando hacia Y4 y hacia Y5. Esto no puede ser una función, puesto que el elemento del dominio está compartiéndose con dos elementos del contradominio y eso no puede suceder. Lo que sí puede suceder es que los elementos del contradominio sí pueden estar relacionados con dos elementos o más, o bien con un elemento o más del dominio. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces la primera pregunta es, ¿para qué elemento del conjunto A le corresponde en todos los casos un único elemento de B? Bueno, pues para aquí parece ser que únicamente está haciendo con X1, luego vamos a tener X2, luego X3 y por supuesto también pues vamos a tener X4. El X5 no está cumpliendo esa característica, puesto que se está relacionando no solamente con un único elemento de B, sino que se está relacionando con dos, por lo tanto no puedo escribirlo. La pregunta número 2, la asociación es tal que para cada elemento de A le corresponde en todos los casos un único elemento de B. Obviamente no, por la razón que les acabo de decir. El elemento X sub 5 se está relacionando con 2. Entonces eso no va a ser una función. Y la última es f, una función de A y B. Pues claramente sabemos que tampoco puede ser una función. Recuerden, imagínense que estos son ustedes, niños, y no pueden tener pues más de una novia. En caso de que eso pase, pues quiere decir que no hay una función. Ahora vamos a ver lo siguiente. La siguiente página vienen otros diagramas sagitales en la página número 19, que son los que tenemos. La pregunta, recuerden, ¿para qué elemento del conjunto A le corresponde en todos los casos un único elemento de B? Observen que X1, X2, X3 y X4 y también X5 están relacionados únicamente con un único elemento de B. Por lo tanto, aquí vamos a poner pues X1, X2, X3 y así sucesivamente hasta que tengamos todos los elementos que están relacionados. Para la siguiente pregunta, recuérdenla, la asociación es tal que para cada elemento de A le corresponde en todos los casos un único elemento de B. Pues sí,
En este caso sí se están relacionando. Por lo tanto, la tercera pregunta viene a relucir que también va a ser sí, puesto que la tercera pregunta es que si eso es una función. Obviamente esto que nosotros tenemos aquí sí es una función. Nos vamos con el inciso C. Observen aquí. Imagínense que este es Juanito y Juanito tiene 1, 2, 3, 4 novias. Entonces eso no es correcto, Juanito. ¿Vale? Por lo tanto, como no es correcto, quiere decir que esto no es una función, ya que el elemento de A está relacionado con 4 elementos de B. Y para que sea una función, el elemento de A únicamente debe de estar relacionado con un único elemento de B. Entonces aquí me está preguntando para qué elementos del conjunto A le corresponde en todos los casos un único elemento de B. Pues solamente es para X1. Para los demás, para X3, pues no, porque X3 se está relacionando con bastantes elementos de B. Entonces no puede ser. La segunda respuesta, la asociación de B es tal, pues no, ya sabemos que no. Y la última, ¿es una función? Claramente sabemos que no. ¿Qué de diferente hay entre el inciso C y el inciso B? Imagínense, este era el de los niños y este es el de las niñas. No quiere decir que aquí vamos a permitir que las niñas tengan más novios, pero pasa lo contrario, ¿no? En el caso de que este Juanito, Pepito, Luis y Pedro, pues aquí se están relacionando con un solo elemento de B y eso sí es una función, eso sí es válido. Sería como decir que Lupita está hablándole bonito a estos 4. Eso sí se permite. En la vida real no se permite, pero en la parte de las funciones, para poder darme a entender, eso sí está permitido, ¿vale? Entonces, para la primera pregunta, ¿para qué elemento del conjunto A le corresponde en todos los casos un único elemento de B? Pues aquí tenemos que X1, pues obviamente va a ser X2, X3, X4, X5 y nada más, ¿verdad? Porque nada más tenemos hasta X5. La segunda, la asociación es tal que para cada elemento de A le corresponde en todos los casos un único elemento de B. Pues sí, así es. ¿Y es una función? Por supuesto que sí. Sabemos que es una función por lo que les acabo de decir. Básicamente, cuando yo estoy dando este curso a mis estudiantes, les digo que este tipo de asociación no puede ser una función, pero lo contrario, es decir, que nosotros estemos apuntando en varias ocasiones a un único elemento de B, sí puede ser una función, ¿sale? Eso hay que dejarlo bastante claro. Ahorita les voy a dar un ejemplo de por qué razón esto no puede ser. Nos vamos al inciso E. Aquí claramente vamos a darnos cuenta de que también es una función, ¿sale? Porque todos los elementos de A nada más están asociados con un único elemento de B. Por lo tanto, aquí nos quedaría que va a ser X1. Voy a poner puntos suspensivos hasta X5, ¿sale? Para no escribir X2, X3, me da flojera. La pregunta, ¿la asociación es tal que para cada elemento de A le corresponde en todos los casos un único elemento de B? Pues sí, únicamente están relacionados. Y por último, ¿esto es una función de A y B? Pues de A y B, pues sí, es una función. Ahora, ¿por qué rayos decimos que esto no es una función, pero esto sí es una función? Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo para que quede claro. Vamos a imaginar que esto es el conjunto A y esto es el conjunto B. Y voy a analizar nada más y nada menos que la función x al cuadrado, ¿sale? Y aquí esta va a ser mi contradominio, que va a ser obviamente la variable y, por poner un ejemplo. Si nosotros decimos que aquí tenemos un menos 2, aquí vamos a tener un 2 y vamos a poner un 3. Y de este lado vamos a tener un 4 y también vamos a tener aquí un 9. ¿Sale? ¿De qué forma se van a relacionar? Bueno, si yo sustituyo este menos 2 en esta función, el resultado de menos 2 elevado al cuadrado va a ser, obviamente, 4. Si nosotros sustituimos este 2 en esta función de x al cuadrado, el resultado obviamente va a ser también 4. Es el mismo. Y si nosotros sustituimos este valor de 3 en esta función de x al cuadrado, pues su resultado va a ser 9. Por lo tanto, nosotros decimos de que esto sí es una función. Pero, ¿qué cosa no puede ser una función en realidad? Ustedes no pueden decir que es una función si, por ejemplo, decimos que al sustituir el valor de menos 2 en la función x al cuadrado me da un resultado como 4. Pero jamás van a ver ustedes en sus vidas que al sustituir un menos 2 a x al cuadrado nos dé un resultado como lo que es 9. Y observen que tiene esta tendencia de que el elemento del dominio está relacionado con dos elementos del contradominio. Esto no es una función. ¿Por qué?
Porque ahora que estén vivos y aunque estén muertos, nunca van a ver ustedes que al sustituir menos 2 en esta función de x al cuadrado les va a dar 9. Por esa razón es que si nosotros creemos que esto es una función, pues estamos equivocados. No es una función. Espero haberme dado a entender. De todas formas, les voy a dejar por ahí unos videillos para que ustedes puedan ver de qué rayos les estoy hablando, ¿sale? Nos vamos a la página 20, el número 1. En cada uno de los siguientes ejercicios, escribe una ecuación matemática que describa la regla de correspondencia que define la función de la variable real. Toma como guía el primer caso. Bueno, yo estuve revisando esta guía y realmente lo que aquí pide es que ustedes sepan un poquito de lenguaje algebraico. Yo creo que a estas alturas todos ustedes deben de saber lenguaje algebraico y si no saben, pues hay que ponerse a estudiar. El inciso A. Asocia un número x el triple de su cuadrado más 2. Y aquí lo pusieron, ¿no? Luego nos están diciendo, asocia a un número real el doble de su suma con 3. Ya empezaron los vecinos con su música agropecuaria. El doble de su suma con 3. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un número real. Ese número real lo vamos a poner como x. Entonces vamos a poner x más 3. Y como nos está pidiendo que es el doble de su suma, entonces lo vamos a poner como 2 que multiplica a x más 3, ¿vale? Nos vamos ahora con el inciso C. Asocia a R el cociente de la suma de él mismo más la unidad. O sea, el número que estamos utilizando es R. La suma de él mismo, o sea, de R más la unidad. Eso es muy importante. Él mismo más la unidad. La unidad, cuando hablamos de unidad en matemática, nos estamos refiriendo a 1. Es decir que R va a estar sumado con 1. Entonces quiere decir que esto de él mismo más la unidad es R más 1. Como les está diciendo que es un cociente, acuérdense que la palabra cociente lo único que significa es que tenemos una división. Por lo tanto vamos a poner una rayita aquí abajo. Y después vamos a ver lo que sigue después. Dice dividido entre él mismo. ¿Entre quién? Pues entre el número que nosotros habíamos dicho al principio, perdón. Ese número pues va a ser R. Entonces vamos a poner aquí que va a ser dividido entre R. Por lo tanto me va a quedar como R más 1 dividido entre R. Esto es muy importante que ustedes aprendan a utilizar el lenguaje algebraico. Ahora nos vamos con la siguiente parte. Nos vamos con el inciso D. El inciso D dice asocia a U el producto de la suma de él mismo más 1. Ya no las cambiaron, ya no nos dice más la unidad, solamente nos dice más 1. Por lo tanto, como es U y dice que es el producto, la palabra producto en matemática quiere decir multiplicación. Por lo tanto, ya lo voy a escribir entre paréntesis. Vamos a escribir U más 1 y cierro el paréntesis. Hasta aquí llevo esta parte de él mismo más 1 con su doble menos 2. Es decir, con el valor de U menos 2, pero multiplicado por 2. Vamos a decir, el mismo menos 2 sería U menos 2, así. Pero como nos está diciendo que es el doble, vamos a tener que ponerle un número en la parte de afuera que sea un 2. Y con eso ya tenemos resuelta esta parte del inciso D de lenguaje algebraico. Nos vamos con... ¡Qué bárbaro! Nos vamos con el inciso E. Asocia a R el cociente de su triple disminuido en 2. El triple de un número o el triple de R se va a representar como 3R. Disminuido en 2 quiere decir que es una resta con 2. Entonces vamos a ponerle aquí menos 2. Y como nos está hablando de que es un cociente, entonces esto debe de estar dividido. Dividido entre su doble aumentado en 1. ¿El doble de quién? Pues el doble de R aumentado en 1 quiere decir que es más 1. Voy a tener que decirles que se callen. Son tremendos mis vecinos. Vámonos con el número 2. En cada uno de los siguientes casos escribe la ecuación que describe la relación entre ambos conjuntos. Esto está bastante fácil. Para poder hacer este tipo de ejercicios, digamos que debemos de tener como que un poquito de conocimiento de matemáticas, que yo sé que ustedes lo tienen. Por ejemplo, si nosotros metemos en la función un valor de 1, nos da 1. La única forma de que al meter un 1 nos dé 1 son dos maneras. Es que nosotros tengamos x nada más y que nosotros tengamos x al cuadrado. Y bueno, hay más, que nosotros tengamos x a la cuarta. ¿Por qué? O x al cubo o x a la quinta. ¿Por qué? Porque si ponemos 1 y lo sustituimos, nos va a dar como resultado 1. Si ponemos 1 al cuadrado,
pues 1 al cuadrado va a ser 1 y nos sigue dando lo mismo. Si sustituimos 1 en x a la 4, pues 1 a la 4 sigue siendo 1. Por lo tanto puede ser muchísimas formas, ¿no? Había dicho primero que 2, pero no, pueden ser muchísimas. El problema es cuando nosotros sustituimos el segundo valor. Si yo este valor de 2 lo sustituyo acá, pues me daría en la función prácticamente 2, y aquí veo que es 4. Pero si nosotros ponemos este valor de 2 en esta otra parte de acá, 2 elevado al cuadrado sí nos va a dar 4. Y si nosotros ponemos 2 elevado al cubo nos va a dar 8. Por lo tanto quiere decir que todo apunta a que es el valor de x al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9, 4 al cuadrado nos da 16 y 5 al cuadrado nos da 25. Por lo tanto quiere decir que la función obviamente va a ser x al cuadrado. Con eso ya nosotros tenemos pues ese tipo de funciones, ¿sale? Vamos a hacer algo similar con este otro. Vamos a ir viendo a ver cuál es el tipo, aunque hay un método de solución para saber cuál es la función. Más adelantito les voy a hacer un video precisamente de estos temas. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos lo mismo, sería menos 1 elevado al cuadrado nos daría 1. Pero para que nos dé 2 tendríamos que sumarle 1. Por lo tanto, lo que probablemente pueda hacer es x al cuadrado más 1. Ahora voy a sustituirlo con 0. 0 al cuadrado sería 0 más 1, pues sí me da 1. Vamos a irnos con el siguiente valor. 1 sustituido aquí sería 1 al cuadrado, es 1 más 1, pues nos da 2. Vamos a sustituir el siguiente valor. 2 al cuadrado son 4, más 1 son 5. Y por último 3 al cuadrado son 9, más 1 pues va a ser 10. Quiere decir que la función es ciertamente como lo había puesto, x al cuadrado más 1. Y con eso ya nosotros tenemos pues resuelta esa parte que necesitábamos. Vamos con el inciso C. Para el inciso C vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver si con una función cuadrada o con una función cúbica lo pueden hacer. Intenten ustedes hacerlo. Si creen que no les sale o ven que no les sale, recuerden que aquí pueden ponerle pausa al video y después continuar tratando de hacerlo ustedes. Vamos a utilizar el método que utilizamos en geometría analítica, el cálculo de la pendiente. ¿Sale? Para saber si esto es una función lineal, debemos de calcular la pendiente y la pendiente siempre debe de repetirse en todos los valores. Recuerden que la pendiente, aquí lo voy a escribir, la pendiente siempre va a ser igual a la diferencia de las abscisas, perdón, la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, así. ¿Sale? Es decir, y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Aquí nada más voy a poner valores arbitrarios. Yo voy a decir que este es x1, obviamente el de abajo va a ser x2, que este va a ser y1 y que este va a ser obviamente y2. Si lo sustituyo en la ecuación de la pendiente, ¿cómo me quedaría para el primer valor? Y2 es menos 1 menos 5 dividido entre menos 1 menos 3. Si hacemos las operaciones, esto me quedaría como menos 1 más 5, porque menos por menos es más. Y abajo me quedaría como menos 1, menos por menos, pues me daría más, y me quedaría como 3. Menos 1 más 5 son 4, menos 1 más 3 son 2, entonces la pendiente me dice que aquí son 2. Quiere decir que tengo una pendiente de 2. Ahora vamos a utilizar otros valores para ver si eso es correcto. Si esa misma pendiente se repite para los próximos valores, quiere decir que lo que nosotros hicimos es correcto. Voy a seleccionar el segundo valor como x1, este va a ser x2, este va a ser y1, aquí le puse nada más y2, pero es y1, y este va a ser y2. Y vamos a hacer las operaciones a ver qué tal nos queda, ¿no? Si sustituyo la pendiente me quedaría como y2, que es 1, porque es este valor que ahora elegimos, y vamos a hacer lo mismo con y1, sería menos 1, dividido entre x2, que vale 0, vamos a poner acá 0, menos, y ahora vamos a escribir el de x1, que es menos 1, así. Por lo tanto, observen que aquí esta multiplicación de signos menos por menos va a ser más, o sea que nos quedaría 1 más 1 y nos da 2, y abajo sería lo mismo, menos por menos es más, o sea que 0 más 1 nos daría 1, y observen que nos queda una pendiente igual a 2. Ya tenemos dos pendientes iguales. Ustedes intenten sacar las otras pendientes y bueno, parece ser que todo lleva
a la misma pendiente. Si llevamos a la misma pendiente, entonces eso va a ser muy fácil, porque recuerden que nosotros tenemos una ecuación que es la ecuación de la pendiente, la ecuación, perdón, en su forma pendiente ordenada, la cual es esta, donde m va a ser la pendiente, obviamente m vale 2, por lo tanto nos quedaría como 2x más b. Ahora nos hace falta averiguar cuánto vale b. Pero ese valor de b es muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos un valor de 0. Si yo sustituyo 0, me dice que la función debe de ser 1. Por lo tanto, si nosotros metemos aquí un 0, todo me debe de dar 1. Es decir, que y o f de x va a ser igual a 1. Si lo sustituyo, me quedaría como 1 igual a 2 que multiplica a 0 más b. Y bueno, 2 por 0 es 0, lo cual quiere decir que b es igual a 1. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual, la ecuación va a ser igual a 2x más 1. Y esa es la ecuación que nosotros vamos a tener acá. 2x más 1. Vamos a comprobar si es cierto. Sustituimos el primer valor aquí en x, o sea que 2 por menos 3 son menos 6, y menos 6 más 1, pues me da menos 5. Quiere decir que el primer valor es correcto. Vamos a sustituir el segundo. Menos 1 sustituido aquí sería 2 por menos 1, es menos 2. Y menos 2 más 1, pues nos da menos 1. Si lo queremos hacer en la calculadora también es bastante sencillo, vean. Vamos a ir poniendo esto nada más, 2 paréntesis, ponemos menos 3, cerramos el paréntesis y por último más 1. Y vean que me da el menos 5. Posteriormente lo que voy a hacer es que voy a eliminar ese 3 y le voy a poner el 1. Y observen que el resultado es menos 1. Luego quitamos eso y le ponemos el 0 y observen que me da el valor de 1. Luego colocamos este valor de 1 aquí. Y observen que me da 3, y obviamente si al final nosotros ponemos el 3, nos va a dar como resultado el número 7. Por lo tanto, de esa forma nosotros ya encontramos la función del inciso C. Para el inciso D, les adelanto, van a ser exactamente lo mismo. Entonces yo les sugiero que intenten hacerlo, hagan pausa, pónganle pausa por ahí al video e intenten ustedes hacerlo para ver qué tal les queda, y después le ponen play al video para que puedan ver si su resultado coincide con el mío. Vamos entonces a resolverlo. Hacemos lo mismo, calculamos pendientes. Esto ya lo vieron en geometría analítica, insisto, este es y1, obviamente este va a ser y2, este es x1 y este va a ser x2. Si yo lo sustituyo en la fórmula de la pendiente, me quedaría como, vamos a poner todo esto de negro, como menos 6 menos menos 15 dividido entre menos 2 menos menos 5, así. Recuerden que menos por menos es más, por lo tanto nos quedaría como menos 6 más 15, así, dividido entre menos 2 más 5. Hacemos las operaciones, menos 6 más 15 son 9, menos 2 más 5 son 3, por lo tanto esa pendiente me da 3. Ya tengo la primer pendiente. Vamos a seguir comprobando a ver si es cierto que la pendiente es 3, por lo tanto vamos ahora a considerar que este va a ser y1, este va a ser y2, x1 y obviamente x2. Lo sustituyo otra vez en la ecuación de la pendiente, sería y2 que es 3, menos y1 que es menos 6, entre x2 que vale 1, menos x1 que vale menos 2. Hacemos las operaciones con los signos, menos por menos es más, menos por menos es más, 3 más 6 son 9 y 1 más 2 son 3. Ustedes observen que me vuelve a dar 3, por lo tanto quiere decir que la pendiente es 3. Acuérdense que la ecuación de la línea recta en su forma pendiente ordenada es mx más b. Y aquí vamos a checar que si yo sustituyo m me quedaría como 3x más b. Ahora me interesa a mí saber cuánto vale b. Yo aquí puedo ver que pues vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Vamos a tomar lo que ustedes hacían en geometría analítica, es que tomaban dos puntos. Voy a tomar estos dos, x1 y f de x o y, pues que va a ser 3, y lo voy a sustituir justamente en esta ecuación. Y dice que es 3 y x dice que es 1. Por lo tanto, si lo sustituyo me queda como 3 igual a 3 por 1 más b. 3 por 1 pues ya saben que es 3, por lo tanto sería 3 igual a 3 más b. Este 3 que tengo del lado derecho lo voy a despejar para que me quede la b sola. Entonces sería 3 menos 3 igual a b. Y 3 menos 3 pues va a ser 0, por lo tanto b va a ser igual a 0.
¿Qué quiere decir? Que esta ecuación que tenemos acá en realidad nos va a quedar como y igual a 3x. Y es lo que vamos a escribir aquí, 3x. Vamos a comprobar que esto es cierto. Sustituyo este valor en esta función. 3 por menos 5, menos 15. Sustituyo este valor aquí en esta función. 3 por menos 2, menos 6. Sustituyo el valor de 1, 3 por 1 es 3. Sustituyo el valor de 4, 3 por 4 es 12. Sustituimos el valor de 7, 3 por 7, 21. Por lo tanto, esto queda comprobado. Y con eso ya tenemos terminada la página número 20. Vámonos a la página número 21, ya casi terminamos. Aquí está bastante interesante este asuntito, porque lo que nos está pidiendo es que nosotros grafiquemos. Aquí nos podemos apoyar de una calculadora sin problema. A estas alturas ya todos deben de saber sustituir, así que pues no hay bronca, ¿no? Voy a sacar mi calculadora y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar cada uno de estos valores que tenemos aquí en esta tabla, en esta función, y aquí vamos a escribir los valores que nos da, para después poder realizar la gráfica que nos están pidiendo, ¿sale? Yo lo voy a hacer con mi calculadora. Observen que la función es 4 multiplicado por x. Voy a comenzar con el primer valor, que es menos 1, y ese debe de estar elevado al cuadrado, menos 2, paréntesis, x, que vale menos 1. Y con eso ya tengo la función sustituida. Hagan de cuenta que donde está x puse menos 1. Y el resultado pues me da 6. Aquí vamos a ponerle 6. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora vamos a poner pues menos 0.5. Para eso voy a borrar pues los valores que tengo de 1 y solamente vamos a poner, o lo vamos a cambiar por 0.5. Observen que la calculadora automáticamente me da el resultado y me dice que es 2. Ahí está. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con 0.25 negativo. Lo hacemos y en la calculadora me dice que son 0.75. Ahí está. Nos vamos ahora con el valor de 0.5 positivo. Entonces ponemos 0.5 aquí. Borramos este negativo, ponemos 0.5. Observen cómo lo estoy poniendo en mi calculadora. Y me dice que con 0.5 vale 0. Y por último lo vamos a hacer con 1 positivo, borramos todo lo que está dentro del paréntesis y vamos a colocar ahora nada más un 1 y me dice que el resultado pues va a ser 2, si es una función, obviamente. Entonces, por acá también nos dice, determina si es o no una función aplicando el criterio de la línea vertical. Ahí tengo yo un video corto que subí, ya tiene varias visitas por cierto, porque es un video corto, en donde les digo que para saber si es una función o no es una función, tenemos que trazar una línea vertical. Y si esa línea vertical que yo trace en la gráfica toca en un solo punto a la gráfica, quiere decir que sí se trata de una función. Pero por el contrario, si yo trazo esa línea vertical y esa línea vertical toca en 2 puntos a la gráfica o en más puntos, quiere decir que no es una función, sino es una relación. Ahora lo que vamos a hacer es graficarlo, ¿vale? Ya saben graficar. Me dice que cuando x es menos 1, llévale 6. Entonces observen que aquí está menos 1. No nos alcanza el 6, pero seguramente está más o menos como por aquí. Así que lo voy a poner más o menos como por aquí el punto. Observen, está aquí, menos 1,6. Porque aquí está el 4, luego sigue el 5 y obviamente luego sigue el 6. Nos vamos con el siguiente punto, que es menos 0.5,2. La mitad de esto aquí sería menos 0.5 y para y vale 2. Por lo tanto el punto está justamente aquí donde lo estoy colocando. Vamos a poner el punto aquí. Está a la mitad, casi no me salió bien ese punto. Ahí está. Está en menos 0.5 negativo y está en 2 de y. Luego nos vamos con el siguiente, menos 0.25, que sería aproximadamente como por aquí, y dice que y vale 0.75, más o menos el punto lo vamos a tener por esta parte. Entonces vamos a ver, es aproximado, porque pues no tenemos la escala bien hecha, así que lo estamos haciendo aproximado. Luego, para el siguiente punto, en 0.5 positivo de x, estamos hablando aquí a la mitad, me dice que y vale 0, así que va a estar sobre el eje de las x, justamente en este valor. Y por último, cuando x vale 1, me dice que y va a ser igual a 2. Por lo tanto, el punto lo tendría yo en esta parte de acá. Si trazamos la gráfica, a ver qué tal me queda. Porque pues lo estoy haciendo, ahí está. Más o menos así. Entonces, si utilizamos el criterio de la línea vertical, imagínense que voy a trazar una línea vertical aquí. Observen que esa línea vertical únicamente va a tocar a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, quiere decir que esta función
o esta expresión matemática sí se trata de una función. Ya determinamos que sí corresponde a una función. Ahora nos vamos con el siguiente. También vamos a utilizar nuestra calculadora. No hay bronca. Mis estudiantes saben que conmigo no hay bronca si utilizamos la calculadora. Hay maestros ahí que están diciendo de que, ay no, ¿para qué van a utilizar la calculadora? Si lo deben de hacer, pues ya es de cada quien. A mí sí me gusta que utilicen la calculadora, porque para eso se inventaron. Vamos a poner aquí entre paréntesis el valor de menos 1 y me dice que debe estar elevado al cubo. Esta primera parte. Luego tenemos un menos. Luego tenemos el 3, paréntesis, y debe de ser x al cuadrado, o sea, menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ese primer resultado va a ser menos 4. Luego vamos a ponerle 0. Ya sé que me va a dar 0, pero quiero que ustedes lo vean. Voy a cambiar todo lo que está dentro del paréntesis por 0 y ya vieron que da 0. Después de poner el 0, nos vamos con el siguiente valor, que va a ser el de 1, y eso me da como resultado menos 2. La ventaja de tener esta calculadora es que fácilmente nosotros tenemos la facilidad de modificar lo que está dentro del paréntesis, que esa posibilidad no la tenemos en otras calculadoras. Entonces, si ustedes tienen un celular, pues yo les recomiendo que se descarguen esta aplicación o se descarguen la aplicación que es para Android. Aquí en el video también tengo, en el canal, perdón, también tengo un video en donde hablo sobre cómo utilizar dichas calculadoras. Ya puse los valores de 2 y eso me da un valor de menos 4. Y por último, vamos a sustituir el último, que es 3. Vamos a ponerle aquí un 3 dentro del paréntesis. Aquí también un 3. Y nos dice que nos va a dar 0. Ahí está. Ahora vamos a ubicar los puntos. El primer punto me dice que es con menos 1 y menos 4. Bueno, aquí está menos 1 y aquí está menos 4. Aquí nos va a quedar el primer puntito. Entonces vamos a poner ese punto. Qué bonito que nos dé exacto, ¿no? El siguiente punto me dice que es en el 0,0. El 0,0 es en el origen. Ahí tenemos el punto. El siguiente punto es en x igual a 1, pero con menos 2. O sea, en esta intercepción que tenemos acá. Entonces aquí le vamos a poner 1, menos 2. Para el siguiente es en 2 y luego con menos 4. O sea, en esta parte de aquí. Y también lo graficamos 2, menos 4. Y para el último me dice que x es 3, nos vamos hasta 3 y y va a ser 0, o el eje vertical va a ser 0, entonces quiere decir que se va a encontrar sobre el eje de las x, de las y, perdón, sobre el eje de las x, es verdad. Una vez que ya tenemos esto resuelto, entonces ya podemos unir los puntos. Aquí me dio como que muy puntiagudo, ¿no? Pero en realidad las líneas son más suaves, ¿vale? Para que lo consideren, no vayan a pensar que nos queda así como que puntiagudo, las líneas son más suaves. Es una función cúbica, como ustedes pueden ver. Las funciones cúbicas tienen esta tendencia, son así o son así, ¿vale? Cualquiera de las dos formas, no pueden existir de otra manera. Entonces, si trazamos nosotros una línea recta, vertical, nos vamos a dar cuenta que únicamente toca en un solo punto. Por lo tanto, quiere decir que sí, esto que tenemos aquí es una función, ¿vale? Ya saben cómo graficarlo, ya saben cómo sustituir los valores. Y bueno, hacer el esbozo, y para saber si es una función o no es una función, únicamente trazan pues una recta vertical. Nos vamos con la siguiente gráfica que nos está pidiendo es una función más menos raíz de 4x. Pues este también va a estar fácil, vean, ponemos raíz, ponemos 4, paréntesis, y aquí donde va dentro del paréntesis vamos a poner todos los valores que tenemos acá. Comienzo con el 0, ya vieron que me dio 0, así. Luego quitamos ese 0 y vamos a colocar un 1 para el siguiente valor, que es este, y vamos a darnos cuenta que nos da 2. Luego quitamos ese 1 y ponemos el valor de 4 y están viendo que da 4. Y luego vamos a poner el valor de 9 en el último para que nos dé 6. Así de fácil. Aquí vamos a hacer una aclaración ahorita. En el primer punto dice que es en el 0,0, es en el origen, entonces comienza en este puntito de aquí. Para el segundo me dice que x es 1 y la función vale 2, o sea que aquí es 1 y aquí es 2, por lo tanto la intercepción más o menos sería como de este lado, aquí, intersección, aquí. Luego nos vamos con x igual a 4, que es este, y nos dice que y vale 4, por lo tanto nos quedaría en este puntito de por acá, aquí. Y por último, cuando x vale 9, o sea, más o menos por aquí, dice que y debe de valer 6, o sea que más o menos nos quedaría por acá. Vamos a ponerlo. Y bueno, también aquí va a ser un poquito suave, ¿no? La línea, más o menos nos quedaría así, pero
Observen que como es una raíz, tiene antepuesto el signo de más y el signo de menos. Cuando ustedes calculaban funciones cuadráticas o las raíces, acuérdense que tenían dos posibles soluciones. Esas dos soluciones se daban por esta cuestión de la raíz. Por lo tanto, quiere decir que aquí nos da dos valores de cero. Cero positivo y cero negativo. Pero pues a los ceros no les podemos poner signos porque son el elemento neutro. Pero a los demás valores sí me tendría que dar 2 positivo y también me tendría que dar menos 2. En el siguiente, además de darme 4, también me tiene que dar menos 4. Y en el siguiente, además de darme 6, también me tiene que dar menos 6. Por lo tanto, esta gráfica tendría otro puntito por acá, tendría otro puntito por acá y tendría, por supuesto, otro puntito por acá. Y si la juntamos, más o menos nos quedaría de esta forma. Y si nosotros trazáramos la línea vertical, nos estaríamos dando cuenta que estaríamos tocando a la gráfica en 2 puntos. Y ya saben que cuando estamos tocando la gráfica en 2 puntos, entonces podemos concluir de que eso no es una función, sino que se trata de una relación, ¿vale? Esto lo pueden graficar en GeoGebra sin problema, ¿eh? Ustedes pueden hacer, ya saben cómo, ahora les digo que si no es el vecino, es mi perro. Por más de que estoy escondido para que no se escuche nada, y hoy tienen ganas de echarme a perder el video. Pueden ir a GeoGebra y pueden graficar esta función y automáticamente les va a dar esto. Trazan su línea vertical y se van a dar cuenta de que si es una función. Vayan a GeoGebra, grafiquen esto y les va a dar esto que tienen acá. Trazan su línea vertical y se van a dar cuenta que es una función. Y lo mismo pasa con esta y se van a dar cuenta pues que no es una función. Nos vamos a la página 22. Esto se pone bueno. El costo de combustible por hora que un tren gasta en su recorrido es de v al cuadrado sobre 5 pesos, donde v es la velocidad en kilómetros por hora. Ok, aquí vamos a empezar a escribir el costo es v al cuadrado sobre 5, ¿vale? Ya tenemos la primera parte de la ecuación. Note que el costo depende del cuadrado de la velocidad. Es decir, que si ese tren va a 100 kilómetros por hora, pues elevamos 100 al cuadrado y lo dividimos entre 5 y ese va a ser el costo. Vamos a poner un ejemplo. 100 al cuadrado y eso lo dividimos entre 5, quiere decir que son 2,000 pesos por llevar esa velocidad. No sabemos qué distancia va a recorrer, claramente está, pero eso no nos lo están pidiendo ni nos interesa. Ahora, dice más abajito o después, otros costos, incluyendo el de mano de obra, son de 400 por hora. ¿Cómo expresamos nosotros el costo de 400 por hora? Pues fácil y sencillamente le ponemos un 400t. ¿Por qué 400t? Porque t va a ser el tiempo. La función que nosotros necesitamos es 400t. ¿Qué quiere decir? Que por una hora, sustituimos aquí 1, 400 por 1, pues son 400 pesos por una hora. Si son 2 horas, sustituimos aquí en t el 2, 400 por 2, pues nos da 800 pesos y así sucesivamente con cada uno de los valores. Pero recuerden que esto también es el costo de mano de obra, por lo tanto se le debe de sumar al costo del combustible que ese tren gasta a cierta velocidad. Por lo cual, a esto que nosotros acabamos de escribir le vamos a sumar los 400t, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos la velocidad a la que va el tren y tenemos el tiempo que lleva el tren funcionando, nosotros podemos determinar cuánto dinero gasta ese tren, ¿vale? Seguimos. Expresa el costo total de un viaje de 500 kilómetros como una función de la velocidad t. Chale, aquí me dan 500 kilómetros, ¿qué onda? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, está sencillo, jóvenes. Recuerden que aquí todo es fácil. La velocidad está definida como la distancia partida sobre el tiempo. Eso lo aprendieron cuando estaban en secundaria. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. La velocidad de Juanito es lo que él recorrió, la distancia que él recorrió en el tiempo que le llevó recorrer esa distancia. ¿Sale? Observen que esta t es la misma que nosotros tenemos acá. Si nosotros de esta ecuación de velocidad despejamos t, nos quedaría como t igual a distancia sobre la velocidad. Es un despeje sencillo de matemáticas. Esta t que está dividiendo pasa multiplicando. Lo voy a hacer paso a paso para que quede más claro. Pasa multiplicando y nos quedaría como v por t igual a d. Y como nosotros queremos dejar solito el tiempo,
esta velocidad que está multiplicando, pues pasa dividiendo. Nos quedaría como t, que va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Y listo. Esto que nosotros tenemos aquí lo podemos meter automáticamente en esta t que teníamos en la primera ecuación. Por lo tanto, nos quedaría que el costo va a ser v al cuadrado dividido entre 5 más 400 multiplicado por t, que vale la distancia sobre la velocidad. ¿Y por qué la distancia sobre la velocidad? Porque como nos está diciendo que ese tren va a recorrer una distancia de 500 kilómetros, pues entonces esos 500 lo vamos a meter en esta d. Si nosotros lo hacemos, esta ecuación nos queda como velocidad al cuadrado sobre 5 más 400 multiplicado por 500 sobre la velocidad. De esta forma así. Ahora, vamos a multiplicar estos dos. Si nosotros lo multiplicamos, nos quedaría la nueva ecuación que sería v al cuadrado sobre 5 más 400 por 500, pues seguramente les da un 20 con 4 ceros. Así lo tenemos. O sea que va a ser 200.000 dividido entre v. Y con eso ya tenemos la función o la ecuación de costo que está en función de la velocidad. Cuando nos piden que esté en función de la velocidad, es que nosotros tengamos la ecuación que nos están solicitando únicamente con la variable velocidad. Anteriormente la teníamos con la variable velocidad y variable tiempo, pero como sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo y la despejamos, que sabemos que t va a ser ahora igual a la distancia entre velocidad, esta distancia la sustituimos por los 500 kilómetros que nos están diciendo que va a avanzar el tren y nos va a quedar de esta forma, ¿no? Y con esto pues ya tenemos nosotros esa ecuación resuelta. Ya ven, está regaladísimo. Nos vamos con el segundo ejercicio. Se suelta un globo de observación en un punto a 10 kilómetros. Aquí está la casa, son 10 kilómetros, esta es la altura del globo y bueno, de la estación que recibe su señal y se eleva verticalmente como se indica en la figura. Expresa la distancia h entre el globo y la estación de recepción como una función de la altitud h del globo. Expresa la distancia DDH entre el globo y la estación de recepción como una función de la altitud h del globo. Perfecto. Chequen. Este es un triángulo rectángulo. Acuérdense que el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. La hipotenusa, es decir, la distancia elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. O sea, el cateto opuesto, que en este caso vamos a decir que el cateto opuesto es la altura, más los 10 kilómetros elevados al cuadrado. Así. Nos está pidiendo que expresemos la distancia como una función de su altura. Ahí está. La tenemos como el teorema de Pitágoras. Después, ¿qué hacíamos? Este cuadrado lo vamos a pasar del otro lado como una raíz. Por lo tanto, nos quedaría como la distancia que va a ser igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado más 10 al cuadrado. Y listo. Aquí vamos a cambiar porque nos está pidiendo que lo pongamos como ddh, porque está en función de h obviamente. Entonces vamos a poner aquí ddh igual a la raíz de h al cuadrado más 10 al cuadrado. Y con eso ya tenemos esa función en términos de h o de la altura. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros ponemos una altura aquí, como variable independiente, ponemos una altura, automáticamente vamos a saber la distancia. Es decir, que conforme vaya subiendo este globito, conforme vaya subiendo de forma vertical, si nosotros queremos conocer en cualquier punto del ascenso, de cómo va subiendo ese globo hacia la parte de arriba, valga la redundancia, nosotros podemos ir metiendo esos valores en esta ecuación y automáticamente a nosotros nos va a dar la distancia que existe entre la casa, que es la estación de recepción, y el globo. ¿Sale? Con eso terminamos entonces la página 22. Nos vamos a la página 23. En el siguiente apartado se expresan en lenguaje ordinario algunos principios físicos. Exprésalos ahora como ecuaciones matemáticas que implícitamente conlleven al concepto de función de variable real. Utiliza con símbolos las literales propuestas. Perfecto. Por ejemplo, el inciso A. El desplazamiento X recorrido por un móvil que viaja a 10 metros por segundo en función del tiempo. Bueno, aquí vamos a ver, lo vamos a checar, ¿no? Velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo, lo que habíamos visto hace rato. Dice que
la velocidad del móvil son 10 metros por segundo. Entonces esto nos quedaría como 10 igual a la distancia sobre el tiempo. Ahí está. Pero como ustedes les está pidiendo el desplazamiento X, yo aquí el desplazamiento lo tengo con D. Pero pues sabemos que D es lo mismo que distancia y lo mismo que desplazamiento. Si lo despejamos, nos va a quedar que D va a ser igual a 10 por T. ¿Por qué? Porque la T está dividiendo y pasa multiplicando. Con eso ya tenemos esto, que es prácticamente lo mismo que nosotros tenemos acá. O lo que el que hizo el libro, pues, había escrito, ¿no? Vamos a hacer el inciso B. Aunque si pueden ustedes ponerle pausa al video, intentar hacerlo, pues maravilloso. La segunda ley de Newton expresa que la fuerza F no equilibrada aplicada sobre un cuerpo de masa m es el producto de la masa por la aceleración a que produce. Esa ley la vieron cuando ustedes estaban en secundaria, la cual nos dice que la fuerza siempre va a ser igual al producto de la masa por su aceleración. Ahí le vamos a poner una A. Luego nos dice más adelante, denota la fuerza como función de la aceleración para un cuerpo de masa de 5 kilogramos. Bueno, la ecuación es F igual a la masa por la aceleración. La masa nos dice que es de 5 kilogramos, por lo tanto nos quedaría que la fuerza va a ser igual a 5 kilogramos multiplicado por la aceleración. Y con eso ya tenemos la función que nos están solicitando. Regaladísimo. Inciso C. La energía cinética de un cuerpo de masa m que se desplaza con velocidad es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí aparece como m por v al cuadrado sobre 2. Es lo mismo. Y luego nos dice, escribe la energía cinética como función de la velocidad para un cuerpo de masa de 10 kilogramos. Sencillo. Quitamos esa m y en lugar de poner la m nosotros ponemos un 10. Por lo tanto, vamos a poner que la energía cinética va a ser igual a 10 velocidad al cuadrado sobre 2. Pero aquí podemos nosotros dividir este 10 con este 2. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual, 10 entre 2 es 5 por la velocidad al cuadrado. Y con eso nosotros ya tenemos resuelto el inciso C. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos en el próximo video.